Bueno, buenos días, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de el día de hoy, de los lunes. Carlos me pidió y me envió que veamos algunas cosas de corrección de factor de potencia con respecto a lo que estamos viendo dentro del proyecto, obviamente. Y entonces, bueno, les traje y les armé unas slides para que vean, pero también les traje un recorrido por una subestación, un recorrido virtual por una subestación eléctrica, como para que vean bien un poquitito dónde es que se utilizan los bancos de capacitores. O sea, no solamente se utilizan en las subestaciones, se utilizan en un montón de partes dentro de nuestras instalaciones eléctricas, pero particularmente en esta subestación o en muchas de las subestaciones que tienen mucha carga reactiva e inductiva, en general se pueden utilizar ahí los capacitores. Entonces, arranquemos, vayamos para adelante en lo que sería los capacitores y el factor de potencia y su corrección. Entonces, lo primero es la naturaleza de la energía reactiva. Nosotros estuvimos hablando siempre que hablábamos de nuestras clases de corriente alterna, que nosotros teníamos tres tipos de energía, básicamente. Nosotros teníamos la energía, básicamente, las pérdidas por calor o lo que se transformaba en energía mecánica o en energía que nosotros pudiéramos transformar, y esto era la potencia activa dentro de los sistemas, P. Y después lo que nosotros teníamos dentro de los circuitos eléctricos era las potencias que se almacenaban en los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético dentro de los capacitores o inductores que nosotros tuviéramos. Estas energías, tanto la del campo eléctrico como la del campo magnético, tienen una particularidad, que es que esas energías no producen ningún tipo de trabajo. O sea, el campo eléctrico en un capacitor o el campo magnético en un inductor no le pueden agregar energía a las partículas que están inmersas adentro de ellas. O sea, cuando lo vean en física 2 van a darse cuenta que los campos magnéticos lo único que le hacen es básicamente cambiarle la dirección a las cargas, cambiar la dirección a las cargas en movimiento. Y entonces esta energía, cuando nosotros las componíamos a estas dos energías, la activa y la reactiva, lo que nosotros obteníamos era la energía aparente, que era una forma de dimensionar la cantidad de potencia o la cantidad de corriente total que yo iba a tener que alimentar directamente a nuestros circuitos. Entonces, existe básicamente esta energía aparente, que es básicamente lo que nosotros necesitamos optimizar, por decirlo de alguna forma. Uno puede llevar dentro de los circuitos eléctricos la misma cantidad de energía activa, lo que nosotros vamos a consumir y lo que nuestras distribuidoras nos van a facturar, y básicamente nosotros podemos optimizar esa cantidad de energía activa y llevar la menor cantidad de energía reactiva que nosotros necesitemos para nuestros circuitos. O sea, uno puede llevar, si ustedes miran el triángulo de potencias, uno puede llevar la misma cantidad de potencia activa y poder llevar muchísima más cantidad de energía reactiva, o uno puede llevar simplemente la menor cantidad de energía reactiva que nuestro circuito nos lo demande, y ya con eso nosotros damos por satisfechas la creación de los campos eléctricos y magnéticos, y entonces lo que hacemos básicamente es descargamos, bueno, vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, un montón de beneficios que nosotros tenemos al básicamente mejorar el coseno phi hacia los niveles de óptimos dentro de las instalaciones eléctricas. Como bien dijimos nosotros, la energía activa siempre estaba dimensionada en watts, ¿sí? Que era básicamente la energía que nosotros teníamos mecánica y la energía de las pérdidas térmicas dentro de los circuitos. Y después las energías reactivas corresponden simplemente para los otros campos, y esas energías reactivas se medían en unidades de volt-ampere reactivos, y la energía compuesta total, la energía aparente, se medía básicamente en volt-ampere. Los elementos reactivos en general tienen estas impedancias, y cuando uno lo mira dentro de los elementos reactivos, uno tiene ciertos tipos de maquinarias dentro de estas energías, dentro de estas maquinarias, ¿dónde los tenía? Equipos, ahí están.
dentro de estos equipos que nos pueden consumir cierta cantidad de energía reactiva, tenemos en general los transformadores, ¿sí? Y los motores y básicamente los tubos en general fluorescentes. Estas son la mayoría, ahora tal vez con los tubos LEDs o con la electrónica de potencia sean menos la cantidad de los tubos fluorescentes que uno está instalando, pero la mayoría de los motores y de los transformadores es algo que no podemos evitar dentro de las instalaciones, ¿sí? Porque, bueno, los transformadores es lo que nos permite a nosotros tener diversos niveles de tensión dentro de las instalaciones eléctricas, alta, media, baja, ¿sí? Y las menores de baja, como pueden ser nuestra casa cuando, no sé, conectamos una PC o conectamos un celular. Y los motores, cualquier cosa que gire adentro de nuestras casas, básicamente está utilizando algún tipo de campo magnético en su interior y eso es una carga que es una carga inductiva. Entonces, este tipo de equipamientos nosotros no los podemos evitar, son las cosas que nosotros utilizamos dentro de la vida cotidiana y bueno, lo único que podemos hacer nosotros dentro del factor de potencia es simplemente optimizarlos, ¿sí? Optimizarlos para que su funcionamiento sea el correcto y además para poder optimizar el resto, ¿sí? De las instalaciones que nosotros tenemos. Entonces, en la energía reactiva que nosotros teníamos, esta energía reactiva o la energía aparente es lo que nos determina a nosotros las pérdidas eléctricas en los cables y las caídas de tensión dentro de la instalación. Porque, si ustedes lo recuerdan, ¿sí? Las pérdidas por joule en los cables dependen básicamente del módulo de la corriente elevado al cuadrado. Y entonces, la corriente está determinada por la potencia aparente que nosotros tenemos que llevar, o sea, la composición de P y de Q. Mientras que, bueno, y la caída de tensión también, los dos factores dependen simplemente del módulo de la corriente, indistinto de si esa corriente es más reactiva o si esa corriente es más activa, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros siempre tenemos que tratar de reducir es la corriente reactiva para que sea simplemente el valor óptimo que nosotros vamos a utilizar directamente. Entonces, esto era como un repaso de las cosas que nosotros ya fuimos viendo dentro de nuestras clases de corriente alterna. Entonces, todos los equipos que nosotros tenemos tienen básicamente dispositivos electromagnéticos, obviamente, tienen acoplados estos campos magnéticos en su interior. Nosotros no tenemos alguna clase de flujos magnéticos, pero lo van a ver bien en Física 2 y en Integración Eléctrica 2, también después en Máquinas Eléctricas. ¿Sí? Son una disciplina que es como básicamente uno acoplar magnéticamente núcleos y cómo construir circuitos eléctricos, magnéticos y de vuelta circuitos eléctricos en transformadores o los circuitos magnéticos para los motores, ¿sí? Pero básicamente todos los circuitos que nosotros tenemos siempre son una combinación de electricidad, magnetismo y termodinámica, ¿sí? Esas tres cosas y, bueno, y mecánica al final de todo, si son motores en ese caso. Entonces, la cantidad de potencia que nosotros tenemos reactiva para los diferentes tipos de sistemas varía mucho simplemente por qué también están construidos esos circuitos magnéticos, ¿sí? En un transformador la cantidad de energía reactiva es entre un 5 y un 10%, ¿sí? de su consumo eléctrico. Y esto tiene que ver porque el núcleo magnético de un transformador, vamos a buscarlo, transformer nucleus real, a ver si lo vamos a ver. Sí, el núcleo magnético de un transformador, bueno, me pareció ahí un Optimus Prime, pero uno de los transformadores, estos núcleos magnéticos están bien apilados y bien comprimidos directamente en la vida real, ¿sí? Mientras que en un motor, ¿sí? En un motor asincrónico, por ejemplo, el núcleo, lo que nosotros tenemos básicamente, a ver si ponemos real, en un núcleo magnético de un motor, lo que nos pasa básicamente es que nosotros tenemos un entrehierro, ¿sí? Nosotros tenemos una parte que tiene un gap de aire entre el rotor y el estator, y eso hace que el campo magnético que se genera particularmente en el aire consuma mucha cantidad de energía reactiva. Y entonces ese campo magnético realmente es lo que hace que en los motores, digo, la energía reactiva sea entre un 65 y un 75%. De hecho, la mayoría de los motores eléctricos que nosotros compramos hoy para utilizar siempre vienen con
un capacitor asociado, y eso se llama como el método de compensación individual, ¿sí? En donde cada equipo que nosotros conectamos está compensado el factor de potencia individualmente. No hice ese ejemplo, pero lo hacemos con lo podemos hacer con directamente algún ejemplo de un simulador. Entonces, lo que les comentaba, estos equipos, si ustedes no los conocen, les voy a mostrar acá, yo les traje esto que se llama Matterport. Matterport es una simulación que hay que les permite a ustedes ir a pasear por una subestación. Esta subestación se llama Subestación Aniversario, es una subestación que se encuentra acá en Vicente López directamente, ¿sí? Y entonces vamos a ingresar por esta primera parte que nosotros tenemos, que es donde vamos a ver nosotros lo que sería el transformador. Entonces, esta es una subestación que tiene entrada en 132.000 volts y después pasa a las salidas en media tensión. Esto que nosotros estamos observando acá, fíjense, estos son los cables de alta tensión que vienen subterráneos, ¿sí? Es un electroducto de 132.000 volts. Fíjense, acá tienen el transformador, en este caso es el transformador de corriente, este es un seccionador y ahí seguramente acá atrás está, es un seccionador también y en algún lado este es el transformador de tensión que nosotros tenemos acá. Y después lo que se lleva a esta entrada en alta tensión básicamente es a este equipamiento, ¿sí? Que este equipamiento es los transformadores, en este caso, de distribución eléctrica, ¿sí? Fíjense que los transformadores de distribución eléctrica lo que le hace es les ingresa la energía en alta tensión y después lo que sale básicamente son un montón de cables en media tensión, básicamente. Después, bueno, el transformador tiene su propio tanque de aceite, ¿sí? Tiene sus bobinados, tiene un devanado, este es el tablero de control del transformador. Yo me dediqué muchos años a hacer subestaciones eléctricas y entonces conozco un montón de lo que pasa adentro de estas subestaciones eléctricas. Bueno, después de acá dentro de estos cables se llevan hasta los juegos de celdas, básicamente. Después, esta subestación tiene otro segundo transformador, pero yo lo que les quería mostrar, básicamente, que no es este transformador, sino que cuando uno va recorriendo la playa de maniobras, obviamente, creo que estaba por acá, había un lugar antiincendios, esta es la segunda entrada de tensión, acá está la bomba antiincendios, pero si uno sigue recorriendo la playa hasta el final, lo que uno va a ver es que hay un banco de capacitores dentro de esta instalación, ¿sí? O sea, esto que nosotros tenemos acá atrás, en el fondo de esta subestación, es el juego de bancos, no, esa es la despedida, este es el juego de bancos de capacitores de esta, de esta subestación, ¿sí? Fíjense que cuando uno los señala, no sé si los podemos abrir los capacitores, le voy a poner mute como para que, no se puede, speed. Los bancos de capacitores se instalan para controlar el flujo de reactivo entre la fuente y las cargas. La estación aniversario cuenta con un banco de capacitores por cada 40 MVA. Estos equipos se encuentran protegidos contra contactos directos mediante un envolvente de una posible defragación produzca daños al personal o a las instalaciones linderas. Estos aparatos cuentan con una serie de empleamientos contra maniobras erróneas que permiten el acceso del personal de mantenimiento solo cuando los capacitores se encuentran descargados. Bien, no sé si se puede abrir, pero básicamente estos capacitores, fíjense que se encuentran conectados, esta es la carcasa del capacitor, se encuentra conectado directamente puesto a tierra, y adentro simplemente lo que habría, ¿sí? Son capacitores de alto voltaje, ¿sí? Si uno mira High Voltage Capacitor, ¿sí? Seguramente uno podría ver de los capacitores de alto voltaje, ¿sí? Son todos simplemente, estos son de pequeña potencia, pero son más parecidos a este tipo de banco de capacitores de alto voltaje. Lo único que uno tiene adentro de un capacitor es un campo eléctrico y ese campo eléctrico almacena energía adentro de ese campo y lo que tiene de curioso es que cuando el inductor es el que necesita la energía, están de hecho en contrafase ambas energías, o sea que cuando el inductor está necesitando la energía, son los capacitores, ¿sí? Los que le dan esa energía hacia el transformador, y entonces
lo que uno no tiene, lo que uno se ahorra básicamente en un capacitor es el hecho de tener que estar transportando toda esta energía reactiva, y entonces lo que uno tiene en definitiva es una optimización del sistema, porque solamente uno tiene esa energía que solamente está danzando entre estos dos dispositivos. Hagamos un ejemplo sencillo como para que lo vemos de una forma muy práctica, ¿sí? Cómo es que funciona un capacitor con números directamente, para entender qué es lo que nosotros hacemos cuando conectamos un capacitor. Entonces, supongamos que tenemos nuestras típicas fuentes de 220 volts, y lo que nosotros tenemos es una impedancia, un sistema reactivo, ¿sí? Y este sistema reactivo tiene una impedancia Z de carga, no puedo ponerle Z directamente, para que el capacitor me quede con la ZC directamente. Supongan que esto tiene 3 ohms más J, en este caso 4 ohms, ¿sí? Que sería una carga reactiva, o sea, resistiva y después reactiva e inductiva, ¿sí? Y esta fuente 220 volts, y nosotros la asumimos en ángulo cero, como para que sepamos qué es lo que estamos realizando. Entonces, hagamos un primer cálculo, ¿sí? En el primer cálculo, la tensión vale 220, la primera Z impedancia vale 3 más por ciento por I por 4, esta es la impedancia, y entonces, si uno quisiera calcular la corriente dentro de este sistema, simplemente haciendo el cociente entre Z y la tensión, lo que nosotros podríamos encontrar es el módulo de la corriente. Entonces uno podría decir polar form, ¿sí? Y polar form, vamos a ponerle número a esto, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que tenemos 44 ohms, 44, digo, amperes, ¿sí? Y después lo que nosotros tenemos es un ángulo inductivo, ese ángulo es negativo, ¿sí? Casi un radián directamente de ángulo, un radián de ángulo sería aproximadamente unos 60 grados negativos directamente, o sea, en retraso porque es inductivo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para básicamente esta corriente que nosotros tenemos, que en verdad esta corriente está circulando acá, que sería la corriente esta I que nosotros calculamos recién? Lo que se hace básicamente es, se coloca un capacitor en paralelo con la fuente, o sea, un capacitor en paralelo o con la carga, ¿sí? Es una Z capacitiva, ¿sí? Que en este caso, supónganse que nosotros le ponemos un valor de ZC a nuestro capacitor de menos J, y voy a ponerle menos J3, simplemente para tenerlo como dato. Z de mi capacitor, y me voy a llevar este valor de menos I por 3. Elegí 3 simplemente como para hacer un ejemplo numérico. Después vamos a ver bien cómo son las ecuaciones que nosotros tenemos que utilizar simplemente para, básicamente, para optimizarlo y para elegir bien cuál es la impedancia que nosotros, o la impedancia o el capacitor que nosotros tenemos que colocar en paralelo. Entonces, si nosotros queremos calcular la Z total, fíjense que tenemos un paralelo entre estos dos elementos, ¿sí? Entre la impedancia de carga y el capacitor, y entonces, si tengo un paralelo, la Z total va a ser Z por ZC, el producto dividido, en este caso, la suma de los dos elementos, ¿sí? Entonces, Z por ZC, y después me voy a llevar acá, en este caso, esta Z total que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, le voy a poner rect form, ¿sí? Para que me la devuelva en forma rectangular, ¿sí? Hasta le podemos poner número para que me devuelva el valor numérico. Y si nosotros quisiéramos calcular ahora lo que sería la I mejorada o I', ¿sí? I mejorada vamos a ponerle, simplemente haciendo el cociente dividido la Z total que nosotros tenemos, sería básicamente nuestra forma de calcular esta nueva impedancia que nosotros tenemos dentro de este sistema. Y entonces fíjense que si nosotros la comparamos con respecto al ejemplo que nosotros teníamos antes, ¿sí? Uy, me pasé, en este caso, Z polar form, Z total. 46, 44, y ahora me pasé de capacitivo. Vamos a ponerle ZC menos 3I, vamos a ponerle, me pasé de capacitivo. Más que 3, vamos a ponerle 1. Entonces acá, a ver si lo mejoramos un poquitito. Lo bueno de tenerlo esto así es que uno puede hacer los cálculos muy rápidamente, y entonces, perfecto. Fíjense que en este caso, perfecto no, ZC, el producto sobre la suma, ¿sí? Acá lo tengo bien, pero me quedó casi en resonancia, claro, el circuito. Lo que uno va haciendo con estos capacitores, vamos a ponerle puntos, a ver si lo mejoramos acá, paralelo, 0,90 y pico,
más reactivo. Lo que uno va haciendo cada vez que modifica o cada vez que le conecta en paralelo un capacitor a estas cargas, lo que se modifica es el módulo de la corriente, ¿sí?, total dentro de nuestro sistema, y también el ángulo, que fíjense que en un principio era inductivo y después pasó a ser, en este caso, capacitivo, que pasó a ser capacitivo directamente. A ver si puedo hacer un ejemplo más numérico, y a ver si damos con un capacitor de medio ohm, ¿sí? Ahí está. Lo estoy llevando casi a resonancia directamente, este sistema, directamente. A ver si le podemos poner 4 y nos quedamos con el último ejemplo. 4 directamente. Vamos a borrar estos dos ejemplos numéricos. ZC directamente. Y vamos a encontrar la impedancia total. Ahí está. Este ejemplo sí me gustó. Si uno le pone a este ejemplo un capacitor de 4 ohms, fíjense que nos pasaron las dos cosas. En este caso, redujimos la corriente, ¿sí?, y además la carga pasó de ser inductiva, el ángulo pasó a ser capacitivo, o sea, pasó a ser un ángulo positivo. Pero esta reducción de la corriente mejorada es uno de los beneficios que nosotros buscamos cada vez que nosotros estamos tratando de poner un capacitor en paralelo. Entonces, lo que está pasando dentro de este sistema, básicamente, es que la corriente I sigue circulando desde la fuente, ¿sí?, porque están en paralelo, ¿sí? Entonces, acá sigue circulando la misma corriente que nosotros teníamos antes. Uno puede calcular la corriente capacitiva, ¿sí? La corriente capacitiva es la tensión dividido ZC, ¿sí? Y a esto le vamos a poner polar form y numer, ¿sí? Me debería dar un ángulo de 90 grados porque es algo netamente capacitivo, fíjense, menos 0%, menos 0,5 por I. Y después, acá lo que está pasando en el capacitor es que el capacitor está enviando la corriente capacitiva, ¿sí?, hacia acá arriba, reforzando a mi circuito, y la corriente mejorada, ¿sí?, termina siendo, en este caso, una corriente menor. Fíjense que en este caso, esta corriente que nosotros teníamos valía 44, la corriente capacitiva vale 55, y esta corriente mejorada, todos son en valores en fasoriales directamente, vale la corriente mejorada 33 amperes. Entonces, lo que yo no modelé acá en este sistema interconectado es que en verdad uno en general tiene una Z de algún tipo de conductor siempre conectada, con el cual nosotros estamos alimentando estas cargas. No es que la corriente llega a través del aire a este capacitor y a este sistema, sino que en verdad acá hay cables que nosotros no estamos mostrando dentro de este pequeño ejemplo, y estos cables, como tienen una menor corriente, lo que estamos haciendo es reduciendo la potencia y estamos reduciendo básicamente las pérdidas por efecto Joule y la caída de tensión sobre la cual nosotros vieron cuando vimos la parte de alimentación, que teníamos que mejorar teníamos que verificar la caída de tensión y teníamos que elegir un cable propio para esa corriente. Entonces, fíjense que reduje en 10 amperes la corriente, y si uno reduce en 10 amperes la corriente, es todo 1 milímetro cuadrado que me puedo ahorrar de cobre directamente dentro del cable del alimentador que yo voy a tener que estar utilizando. Entonces, voy a agarrar esto y se lo voy a pegar, y después les comparto también esta pizarra virtual que también ya les queda almacenada directamente dentro de estos ejemplos que hicimos recién ahí, simplemente es un ejemplo. Entonces, esta es la razón fundamental, y en este es un ejemplo simplemente algo muy práctico y muy visual de cuál es la razón y por qué nosotros lo estamos haciendo y por qué se ponen estos capacitores, estos bancos de capacitores en todas las subestaciones o en todas las instalaciones eléctricas que nosotros tenemos. Entonces, el factor de potencia, nosotros ya lo definimos esto varias veces, pero hacemos un breve repaso, es el cociente siempre entre lo que sería la potencia P activa dentro de mi circuito y la potencia S. Si alguno lo quiere mirar esto inclusive como una suerte de rendimiento, ¿sí?, es una suerte de rendimiento el coseno phi, porque cuando uno lo mira, ¿sí?, el rendimiento es lo que uno obtiene dentro de un sistema, ¿sí? El rendimiento es lo que obtengo
y dividido lo que me sale, ese beneficio. Y entonces lo que uno obtiene en general en un sistema de corriente alterna es la potencia activa y lo que me está saliendo, que es el transporte y en total la potencia que uno tiene que es demandada, que es la potencia aparente. Bueno, el rendimiento es una suerte, es un aproximado, ¿sí?, de este factor de potencia o de este coseno phi para nuestros primeros cálculos que nosotros tenemos ahora. Después van a ver en Electrotecnia 1 que hay lo que llaman potencias de distorsión o cuando uno tiene contenido armónico dentro de la corriente alterna, que esto ya no es tan así y entonces no es tan un rendimiento el coseno phi. Pero la primera definición que nosotros tenemos, ¿sí?, del coseno phi es simplemente el cociente entre P y S, y también el coseno phi nos representaba a nosotros el desfasaje entre dos ángulos, entre dos de nuestros fasores preferidos, ¿sí? Básicamente era la corriente, ¿sí?, y en este caso la corriente no, la tensión y la corriente. Y este ángulo de desfase, ¿sí?, era básicamente lo que nosotros nos representaba el coseno phi. Siempre que nosotros tenemos el coseno phi, tenemos que indicarnos, alguien nos tiene que decir, si nos dan el coseno phi de dato, nos tiene que indicar y nos tiene que decir si es un coseno phi o inductivo o si es un coseno phi capacitivo. ¿Sí? Si nos dan el ángulo, si nos dicen es positivo, es un ángulo que es capacitivo, si es negativo, es un ángulo que es inductivo, ¿no? Siempre que nos den el ángulo de referencia de la corriente, tomando como referencia la tensión en ángulo cero. El factor de potencia está comprendido entre 0 y 1, es una de las funciones trigonométricas, y entonces, como dice acá, si las corrientes y las tensiones son señales perfectamente sinusoidales, es lo único que estamos estudiando nosotros ahora en integración eléctrica, entonces el factor de potencia es igual al rendimiento de mi sistema y también es igual al coseno de phi del ángulo de desfasaje. Bueno, para un sistema monofásico en fase y neutro o en fase y fase, como podríamos tener nosotros, la potencia activa P la calculábamos como U por I por el coseno de phi. Para los sistemas trifásicos había que utilizar raíz de 3 al principio. Esto es algo que tiene que ver con el triángulo y el desfasaje de 120 grados de nuestro sistema balanceado RS y T. Y entonces, de estas ecuaciones nosotros podíamos obtener la potencia activa como U por I por el coseno de phi, o raíz de 3 de U por I por el coseno de phi, en el caso de la potencia activa. En el caso de la potencia reactiva, era exactamente igual para los casos monofásicos o de fase-fase o de fase y neutro, pero en vez de utilizar el coseno, utilizábamos el seno. Y si era trifásico, también raíz de 3 U por I por el seno de phi. Para la potencia aparente, que recuerden que la potencia aparente, ¿sí?, es lo que nos termina de definir nosotros en nuestros sistemas, es la potencia aparente, es lo que nos define la corriente dentro del sistema, y entonces básicamente utilizábamos U por I, o si era trifásico, raíz de 3 de U por I, ¿sí? Recuerden, las tensiones B son las tensiones entre fase y neutro de los sistemas, y si tuviésemos tensiones entre fases, ¿sí?, utilizábamos la diferencia de tensión entre fases, ¿sí?, que le podemos poner como letra identificadora U. Recuerden que en este caso las ecuaciones trifásicas que yo estoy mostrando acá son para los sistemas de cargas equilibradas, ¿sí?, en sistemas trifásicos de 4 hilos, o sea, las 3 fases en este caso, y el neutro. Entonces, lo que nosotros teníamos básicamente era nuestro sistema de potencias, en donde nosotros teníamos estas 3 potencias y esto era lo que nosotros transportábamos energéticamente. Este triángulo lo vamos a volver a revisitar cuando veamos cómo se calculan las relaciones entre nuestros sistemas. Entonces, fíjense que el triángulo de potencias, ¿sí?, nos mostraba a nosotros, era muy parecido a también cuando nosotros dibujábamos la tensión y la corriente, también podía ser muy similar al diagrama fasorial de las tensiones y corrientes, o también era muy similar a lo que serían el diagrama fasorial, el diagrama de impedancias dentro de los circuitos eléctricos. Y este diagrama en particular, este triángulo de potencias, es lo que nosotros vamos a utilizar para
lo que sería la deducción de las ecuaciones de corrección del factor de potencia, porque de acá es donde sale toda la data que nosotros necesitamos mejorar para este tipo de sistemas. Sale siempre de un cálculo de un balance de potencias, en general es lo que nosotros utilizamos. Esto me quedo acá de otra. Entonces, la energía reactiva y el factor de potencia, ¿sí? Si nosotros lo miramos dentro de nuestros ejemplos, nosotros podemos hacer cálculos, clase Intelec, ejemplo. ¿Sí? Nosotros podemos simplemente, de nuestros circuitos monofásicos, en general, lo que nos vienen de datos son algunos tipos de datos, ¿sí? Yo acá ya les di están con los resueltos directamente, pero en general, ¿sí? De circuitos monofásicos y de circuitos trifásicos, no te vienen dados todos los datos de tus cargas o de tus impedancias, sino que en general lo que uno conoce de los circuitos es en general la potencia que estos circuitos consumen. Esto lo empezamos a ver cuando vimos la tabla de los circuitos de los diagramas unifilares. En esa tabla, fíjense que no aparecen las impedancias del sistema, no aparecen si es un capacitor de tantos microfaradios o un resistor o un inductor, sino que lo que nosotros tenemos en general de datos de las máquinas eléctricas o de los consumos eléctricos es la cantidad de consumo eléctrico que nosotros tenemos y después el coseno phi, y si es un coseno phi o inductivo o capacitivo, o si es un motor, en este caso, como les traje acá en estos dos ejemplos, si es básicamente la eficiencia del motor, porque siempre que nosotros tenemos la eficiencia, nosotros tenemos que aumentar la potencia de entrada, ¿sí? La eficiencia es eso que nos mide el rendimiento entre lo que vos tenés de la entrada de tu equipo, que sería la entrada de la electricidad que vos le estás llevando, y en general los motores vienen determinados simplemente por la potencia de salida, o sea, en un motor de potencia nominal, como estamos viendo acá, de 51 kilowatts, lo que dice es que la potencia en el eje a la salida del motor es de 51 kilowatts, y entonces yo tengo que determinar eso para, en general, mayor cantidad de potencia. Pero entonces hagamos el ejemplo monofásico, ¿sí? En general, monofásico, ¿sí? En el ejemplo monofásico, lo que tendríamos nosotros es la potencia, ¿sí? Que son 5.000 watts directamente, y después tendría esto que le voy a llamar el factor de potencia, ¿sí? Que es 0,5, y este factor de potencia, si bien no nos lo dicen, voy a decir que este es el factor de potencia inductivo. En general, las ecuaciones madres que se utilizan para cuando uno tiene una carga monofásica o trifásica y uno quiere hacer como los primeros cálculos, ¿sí? En general se calculan ciertos factores, ¿sí? Que ese factor en general, bueno, hay una extensión que tengo que agregar de dato acá, ¿sí? U o B, vamos a ponerle ahí, B, 220 volts, ¿sí? Si es monofásico. B, vamos a ponerle M, como B monofásico, ¿sí? Y VT, vamos a ponerle 380 volts, que sería la tensión trifásica que nosotros tenemos siempre. Entonces, en general, el primer cálculo que uno tiene que hacer para cuando uno tiene que alimentar algún tipo de carga es calcular la corriente que voy a tener que transportar, y entonces con la corriente voy a poder dimensionar, obviamente, los conductores, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos P, recordemos siempre de las ecuaciones que vimos hace un ratito, ¿sí? Que nosotros vimos que P era igual siempre a B por I por el coseno, en este caso, ¿sí? de phi, del ángulo de desfasaje directamente. O si nosotros no tenemos el factor de potencia, el coseno phi, ¿sí? También esto lo podríamos calcular como B por I por, en este caso, el factor de potencia directamente, que es lo mismo, ahora estamos trabajándolos como intercambiables directamente. Entonces, la corriente de mi primer ejemplo, ¿sí? Que sería la corriente de mi sistema monofásico, ¿sí? Siempre utilizamos las mismas ecuaciones. Es P dividido, en este caso, ¿sí? La tensión monofásica multiplicado por el factor de potencia. Y de esta forma uno siempre puede calcular, ¿sí? Esto se
calcula el módulo de la corriente. Una vez que nosotros tenemos el módulo de la corriente, nosotros ya podemos determinar los cables que vamos a poder utilizar dentro de estos sistemas. También lo que nosotros tendríamos que calcular, ¿sí? No es solamente P, sino que nosotros tendríamos que calcular, en este caso, el resto de los parámetros de la potencia directamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la potencia P y con el factor de potencia nosotros podemos calcular, ¿sí? En este caso, la potencia S. Recordemos que lo que habíamos visto al principio, el factor de potencia era igual a la potencia activa P dividido S, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer era calcular, ¿sí? Acá abajo, calculamos S, ¿sí? Como P dividido el factor de potencia dentro de nuestros sistemas. Entonces, P dividido ese factor, entonces S va a ser igual a P dividido el factor de potencia dentro de nuestros sistemas, y entonces esta sería la cantidad de volts ampere reactivos que nosotros, de volt-ampere, digo, que nosotros tenemos que transportar dentro de este sistema. Y si nosotros queremos, el último parámetro que nos quedaría calcular es Q. Si nosotros lo recordamos de nuestro triángulo de potencias, tenemos un triángulo rectángulo perfecto que se arma con el lado rectángulo acá, y entonces básicamente Q siempre es la raíz cuadrada, SQRT, del parámetro que sería S al cuadrado, ¿sí? Que es la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? En este caso, menos P al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Y entonces lo que nosotros tendríamos acá calculado, ¿sí? Son todas las potencias de todo nuestro sistema. Le voy a poner a todas estas, le voy a poner P para que nos quede acá como nuestro sistema como monofásico directamente. P es el monofásico, la corriente monofásica, S monofásica, el factor de potencia monofásico directamente. Así después les queda, y les pongo el otro ejemplo también en monofásico, y el otro les pongo en el T. Entonces, PM y acá el factor monofásico. ¿Vamos bien hasta acá? Imagino que son todos cálculos de potencia, cosas que estuvimos viendo hasta hace poco directamente. Y esta sería Q monofásica. Después, si nosotros quisiéramos hacer estos mismos ejemplos trifásicos, ¿sí? Lo único que nosotros tendríamos que calcular sería, vamos a ir al ejemplo trifásico, porque ustedes tienen que hacer el cálculo trifásico, porque tienen dentro del diagrama del tablero de servicios auxiliares, hay cargas que son trifásicas, entonces lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es tener estas cargas trifásicas. Entonces, la potencia trifásica de nuestro sistema era 51.000 watts directamente, y después lo que nosotros teníamos era el rendimiento trifásico, ¿sí? El rendimiento es esta letra que se utiliza en general, ¿sí? 0,91, y después tengo el factor de potencia trifásica, ¿sí? Que son inductivos, ¿sí? Vamos a ver el dato que nosotros teníamos acá, 0,86. Después uno podría calcular el ángulo si uno lo necesita. Entonces, si nosotros queremos calcular la potencia eléctrica trifásica, ¿sí? La potencia eléctrica es la cantidad que yo voy a necesitar o que voy a tener que transportar. Lo que tengo que hacer es a la potencia total mecánica la tengo que dividir por el rendimiento total de mi sistema. Entonces, voy a tener que dimensionar a mi sistema no para 51.000 watts, sino que lo voy a tener que diseñar a mi sistema para 56.000 watts, ¿sí? Esa es la verdadera potencia eléctrica que va a estar sometida mi instalación eléctrica. Y entonces, la corriente trifásica de este sistema, ¿sí? La calculamos de las ecuaciones de potencia. Si recuerdan lo que vimos hace un ratito, la potencia era raíz de 3, U por I, por, en este caso, el coseno de phi, y entonces va a ser la potencia eléctrica trifásica dividido, ¿sí? 1.73, que sería raíz de 3, por el factor de potencia trifásica, por la tensión, en este caso, trifásica, raíz de 3, U por I, por el coseno de phi, y entonces de esta forma uno puede calcular la corriente que uno tiene que alimentar a este sistema. Y de igual forma que nosotros encontramos
la potencia eléctrica trifásica, también podemos encontrar nosotros el resto de las potencias. Podría encontrar la potencia activa como raíz de 3, para que vean otras formas, ¿sí? El cálculo de potencia aparente, S, ¿sí? Una vez que calculé la corriente I total, ¿sí? La I total, la I trifásica, simplemente puedo calcular S, ¿sí? Trifásica, como el producto de la corriente multiplicado por la tensión trifásica directamente. Esa es la cantidad raíz de 3, 1.73. Sí, me había parecido que era imposible eso, lo que estaba pasando. Y si uno tiene S y si uno tiene P, ¿sí? O vamos a ponerle SET, la potencia aparente eléctrica trifásica, uno puede calcular también la potencia Q, ¿sí? Del sistema como SQRT, la raíz cuadrada, ¿sí? O podrías usar una tangente o puedes usar cualquier tipo de relación trigonométrica que te quede cómodo, ¿sí? Siempre uno lo puede elegir. En este caso, está en cada uno cómo le gusta básicamente resolver estos triángulos de potencia. Yo les muestro un formato, ¿sí? Que nosotros, que les sirve directamente. Entonces, fíjense, 65 kVA sería la potencia aparente, o 10 kVA en el caso de los monofásicos, ¿sí? 10 kVA. En el caso del monofásico, de los trifásicos, fíjense que hicimos los cálculos de potencia, 65 kVA y después 33 kVA reactivos, están redondeados en ese caso. Entonces, una vez que nosotros encontramos todas las potencias de nuestro... Pero fíjense que partimos siempre solamente de estos datos, que son los datos que nos dan en general los fabricantes de nuestros equipos. Una vez que nosotros hicimos eso, ¿sí? Después vamos a tener que encontrar la forma de mejorarlo, ese triángulo que nosotros tenemos. Entonces, lo que les había mencionado hace un rato, básicamente la reducción del consumo energético reactivo, nos proporciona ventajas económicas dentro de nuestro sistema. La instalación de esto nos permite reducir la factura eléctrica al mantener el consumo dentro de la potencia reactiva por debajo del valor penalizable según el sistema tarifario en vigor. O sea, ahora yo se los traje en un par de slides más adelante, pero los entes que nos distribuyen energía a nosotros, Edenor, Edesur y el ENRE como entidad global que es la entidad que los regula a ellos, nos penalizan a los consumidores si nosotros estamos consumiendo demasiada energía reactiva, ¿sí? Dentro de nuestros sistemas y si nosotros no mejoramos nuestra instalación. Eso porque básicamente si todo el mundo consume mucha energía reactiva, lo que estamos haciendo es sobrecargando nuestro sistema de transmisión y sistema de distribución dentro de las ciudades y entonces los cables tienen que ser más grandes para poder transportar toda esa potencia aparente que después no se termina consumiendo o que no se termina materializando en potencia activa y además también todos los cables, hay muchas más pérdidas que hay en todos los cables de distribución, no solamente en los cables, sino en los transformadores de distribución. Entonces la energía reactiva se factura en un criterio en función de la tangente de phi o el coseno de phi, como lo vimos en anterioridad. Si ustedes lo miran en lo que dice en la web de Edenor, dice la reducción de costo y la factura, la penalidad de tu facturación, te dice que si las lecturas registradas por el medidor surgiese del coseno de phi inferior a 0,85, se le notifica el valor al cliente dentro de esa medición y se le da un plazo de 60 días para que lo mejores directamente. O sea, te dan un plazo para que vos instales un capacitor en tu casa y puedas mejorar ese valor del coseno phi. Pasados los 60 días, lo que te empieza a suceder es que te empiezan a directamente agregar un recargo equivalente a el cargo fijo y al cargo variable de la energía que uno va consumiendo. O sea, te suben un 1,5, ¿sí? 1,5% por cada centésimo o cada fracción de 5 milésimos de variación del coseno phi con respecto al valor de referencia de 0,85. O sea, vos tenés un coseno de phi de 0,84 y entonces en vez de pagar el 100% de tu factura, pagás el 101,5% de tu factura. Vos tenés
un coseno de phi de 0,8 y entonces lo que vos estarías pagando básicamente es el 107,5%, ¿sí? de tu factura. Con respecto al ENRE, ¿sí? Esos son el primer escalón, ¿sí? Entonces, el primer escalón dice que los cargos, ¿sí? La distribuidora se reserva el derecho de verificar el factor de potencia y en caso de que el mismo fuese inferior al 0,85, se podrán aumentar los cargos indicados en el inciso según se muestra a continuación. O sea, desde el 0,85 hasta 0,75 una penalidad del 10% y abajo de 0,75, ¿sí? Te van a facturar el 20%, ¿sí? Y esto tiene un límite, ¿sí? En verdad, de estos límites del ENRE, sino que no es que uno puede tener un coseno phi como uno quiere, sino que básicamente, no sé si lo decía acá, capaz que no lo traje, pero abajo de todo el ENRE establece que si vos tenés un factor de potencia debajo de 0,6 y no lo mejoraste después de 60 días, te pueden cortar el servicio directamente, o sea que te quedaste sin servicios eléctricos directamente. Entonces, no solamente los beneficios son económicos, sino que también entonces son beneficios técnicos. Vos, con un factor de potencia alto, ¿sí? Te permite la optimización de los diferentes componentes de toda la instalación que vos tenés. Se evita el sobredimensionamiento de algunos equipos, como los cables, pero a nivel técnico, básicamente lo que vos tenés son la reducción de las pérdidas en todos los cables, tenés la reducción de las caídas de tensión y el aumento de potencia disponible. ¿Sí? El aumento de potencia disponible quiere decir que si yo, en el primer ejemplo que nosotros hicimos, acá, en este primer ejemplo, había puesto inicialmente un cable que me soporte los 44 amperes que yo iba a tener dentro de mi instalación, ¿sí? Yo había armado este cable para 44 amperes, y de pronto pongo un capacitor que me mejora mi corriente de alimentación a 33 amperes y entonces yo tengo esos 10 amperes para seguir consumiéndolos, ¿sí? Cuando los necesite. Si tengo que hacer una ampliación en una casa, puedo agregar hasta 10 amperes más a mi instalación, lo cual me permite tener esa disponibilidad de la potencia sí o sí para poder, bueno, trabajarlo en ese caso. Entonces, ¿de dónde sale básicamente esta función que nosotros vamos a ver, o estas dos ecuaciones o tres ecuaciones, dependiendo de cómo uno las mira, básicamente? Entonces, voy a ir a una nueva dentro de nuestros proyectos, y entonces de este triángulo de potencias es básicamente lo que nosotros en general utilizamos, ¿sí? O son algunas de las de las ecuaciones que nosotros utilizamos. Después está en cada uno si uno quiere calcular o definir los capacitores como capacitores o seleccionarlos como capacitores, o si uno quiere seleccionarlos por potencia, en vez de decir la cantidad de microfaradios que uno quiere tener o la cantidad de potencia reactiva que uno quiere tener que compensar directamente. Entonces, para este ejemplo que nosotros tenemos acá, fíjense, la Q normal, ¿sí? Es en general la Q inicial dentro de mi sistema, o sea, esto es la potencia reactiva inicial que tenemos, ¿sí? Y la Q', en este caso, ¿sí? Es la mejorada. ¿Sí? Sería la final, por decirlo así. Entonces, ¿de dónde salen estas ecuaciones? Bueno, fíjense que básicamente uno tiene un triángulo rectángulo en donde uno puede encontrarle las tangentes, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo encontrar es la tangente del ángulo phi, ¿sí? Y la tangente del ángulo phi es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, fíjense que yo acá tengo el opuesto, es Q, dividido el adyacente, que es P. Y fíjense que uno puede encontrar la tangente del ángulo phi', ¿sí? Que sería el phi mejorado en este caso, y esto es simplemente Q' dividido P, ¿sí? Y entonces, de acá nosotros desprendemos dos ecuaciones, ¿sí? En verdad, a ver si las desprendemos así.
En verdad no las vamos, no, mejor lo de otra forma. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿sí? Lo que uno puede calcular es la resta de estas dos ecuaciones. Y fíjense que la resta de estas dos ecuaciones me quedaría que es la tangente del ángulo phi menos la tangente del ángulo phi', ¿sí? Es la tangente del ángulo original menos la tangente del ángulo mejorado. Voy a achicar esto un poquitito, a ver si lo puedo hacer bien. Tangente del ángulo phi menos tangente del ángulo phi'. Y esto es igual, fíjense que estoy restando este primer miembro y entonces voy a restar también el segundo miembro de mi ecuación. Entonces fíjense que me quedaría Q menos Q', ¿sí? Todo esto dividido P, en definitiva. Porque me puedo sacar P factor común porque P es este segmento y este segmento no cambia de un lado a otro de mi ecuación directamente. Entonces fíjense que, ¿qué es este factor que nosotros tenemos que se llama Q menos Q'? Entonces cuando nosotros miramos acá el segmento Q menos Q', ¿sí? Nosotros vemos que es esta cantidad de carga que nosotros tenemos del capacitor. Fíjense que es la cantidad de energía reactiva, ¿sí? Que nosotros tenemos dentro de ese capacitor. Entonces fíjense que de la ecuación que nosotros tenemos, acá puedo pasar la P multiplicando este miembro de estas tangentes, ¿sí? Y puedo llegar a esta otra ecuación que yo les escribía acá abajo, ¿sí? Que es básicamente que si uno quiere encontrar la capacidad, la potencia reactiva de un capacitor, ¿sí? Uno puede utilizar esta ecuación, que es tal vez la más conocida, que es P por la tangente de tu ángulo phi inicial menos la tangente de tu ángulo, en este caso, phi mejorado. Y esto es en general lo que utilizamos nosotros para nuestros sistemas. A partir de esta ecuación, ¿sí? A partir de esta ecuación de Q sub C, lo que nosotros podemos encontrar, si queremos, es la capacidad de nuestro sistema. Porque si ustedes recuerdan de nuestro primer gráfico, lo que nosotros hicimos es que el capacitor estaba conectado, ¿sí? En amarillo y estaba en paralelo, estaba acá la Q sub C, estaba en paralelo y estaba conectado a la tensión de la fuente. Y entonces, básicamente, al ser una carga en paralelo, nosotros podemos calcular su potencia reactiva simplemente como el módulo de la tensión elevado al cuadrado, dividido la reactancia, en este caso, o la reactancia capacitiva que nosotros conectamos a este sistema. Y si ustedes recuerdan, la reactancia capacitiva era 1 sobre omega por C, y si uno reagrupa estas ecuaciones, entonces uno puede calcular el capacitor que conectar en paralelo como Q sub C, ¿sí? Que sería la potencia, este U pasa dividiendo, ¿sí? Este U pasaría acá como el módulo de U elevado al cuadrado, ¿sí? Y esta pulsación me quedaría acá arriba, todo esto multiplicando acá arriba directamente, o sea que la pulsación está en la misma situación que la tensión directamente. Entonces, en general, estas son las dos ecuaciones que uno tiene o que uno utiliza. Yo utilizo más, en general, para los capacitores, los defino con la potencia reactiva que necesito directamente. Lo vamos a ver ahora cuando vemos los equipamientos. Sí. Sí, esa última fórmula de la diferencia de tangentes es la que uno tiene ya directamente expresada en la tabla de doble entrada, ¿no? Exactamente, es la tabla de doble entrada. No vamos a ver la tabla de doble entrada hoy, simplemente hoy es una introducción a esto. Más adelante van a ver las tablas de dos entradas cuando vean en integración 12, cuando vean también, en este caso, en instalaciones eléctricas. Ahí se ve en particular en la tabla de doble entrada. El que quiere puede ir a los manuales de Schneider o a cualquier tabla de capacitores y lo tienen ahí en esa ecuación. Lo deberían aprender tranquilamente, lo podrían aprender a utilizar sin ningún problema. Sí, sí. ¿Querías aportar algo más o...? Todo muy claro, muy perfecto lo que venís comentando. La subestación aniversario es una de las últimas y es la subestación modelo que inauguró hace unos años ahí enfrente de las Torres al Río. Sí, que es una subestación modelo. A mí no me gusta que sea demasiado arquitectónica. A mí es muy arquitectónica.
Sí. Yo soy más eficiente, digo, necesito un cuadrado, acá pongo los transformadores, acá la playa de alta Sí, tensión, acá como los modelos tradicionales, digamos, como los estándar, pero acá quisieron hacer algo medio modernoso. sí, muchos arquitectos en Edenor para mi gusto. Sí, sí, es verdad. Y bueno, sí, lo importante de todo esto, Si quiere, después pueden visitarlo, o sea, yo se los pegué ahí el Matterport ese y pueden ir a visitar en cada uno de los lugares. Ustedes tienen una parada como para ir y un sí, videito para ver los transformadores, para ver, también pueden entrar a la sala de control directamente, que es donde se diseñan todos los servicios auxiliares, donde están los tableros de control, de protecciones. No recuerdo si puedes entrar al banco de baterías para los servicios de corriente continua, eso no recuerdo, pero se puede visitar ahí toda esa subestación perfectamente bien y ahí se dan cuenta si les interesa la ingeniería eléctrica, porque ustedes tienen que diseñar ese tipo de lugares, o los tableros, eso básicamente. sí. Edenor lo hizo con ese objeto, medio así didáctico, medio para enseñar, para mostrar también, no sé, para mostrar. Por eso le dieron toda esa pinta arquitectónica que vos decís, que bueno, no es necesaria en realidad. Y si les Pero gusta sí. esto también, esto tienen acá Chapel Cross. Esto es el reactor nuclear de Chapel Cross. Si les interesa la energía eléctrica, también entrar a un reactor nuclear. Esta es la sala de control, pero pueden ir al resto de las salas directamente de este reactor directamente y entonces pueden ir viendo todo lo que sería lo que sería la parte de calor, ¿viste? Los intercambiadores, los generadores de corriente sincrónica directamente. Es un reactor nuclear viejo, obviamente, fíjense, los equipamientos son todos de aguja. Este es el reactor nuclear directamente. Si no vieron la serie Chernobyl, mírenla, tómense esas 4 o 6 horas que lleva la serie, es espectacular. Sí, Eh, sí, es excelente. es excelente, pero bueno, básicamente uno si le gusta la ingeniería, le gusta diseñar este tipo de lugares directamente. Acá tienen fíjense que acá esto deben ser los tableros de las salidas de potencia, debe ser esto, imagino yo, o de los reactores individuales. Esto es el tablero de acá, de cómo están conectados los servicios auxiliares, fíjense directamente, estos son los seccionadores para las salidas de tensión del reactor directamente. Nada, uno vive en este tipo de lugares cuando en general trabaja. La tabla de doble entrada estaría por acá, obviamente, ¿no? La tabla de doble entrada, a ver si está por acá. Esta era la tabla de entrada, ¿no? Sí, era acá. Sí, sí, eso. Es esta tabla de doble entrada directamente. Pero bueno, no lo vamos a ver. Vamos a hacer primeros cálculos directamente hoy iniciales. Entonces, en general, uno tiene dos tipos de equipamientos, de capacitores. Tienen los capacitores fijos, ¿sí? Que se utilizan uno o varios equipos para obtener la potencia reactiva necesaria. Nosotros vamos a hacer solamente un estudio de capacitores fijos hoy. El resto, cuando vayan avanzando con la carrera, van a ver estudios de capacitores dinámicos. Entonces, básicamente esas conexiones se pueden realizar directamente con el equipo que uno va a compensar. Esto, por ejemplo, es muy común en motores de baja potencia o en nuestras lámparas de tubos de fluorescentes. Eso, el capacitor está conectado directamente en paralelo con el equipo y son compensaciones en cada uno de los equipamientos. Y después lo que nosotros podemos hacer es por algún tipo de contactor solamente o a través de algún tipo de interruptor de corte, ¿sí? Que se puede básicamente activar los condensadores cuando se activa también el equipamiento. O sea, no nos sirve de nada nosotros tener un compensador, ¿sí? Un condensador si nosotros no tenemos el equipo funcionando. O sea, los capacitores se conectan cuando los equipos entran en funcionamiento. Y entonces la utilización de estas configuraciones en bornes de dispositivos inductivos, motores y transformadores, ¿sí? Y en los casos en donde el nivel de carga es razonablemente constante y no hay riesgo de sobrecompensación, ¿sí? Esto es lo que les decía, o sea, cuando uno tiene un capacitor, lo que nos puede llegar a pasar, nos pasó en nuestro ejemplo, es que nosotros nos pasemos de capacitivos, o sea, no nos sirve de nada a nosotros poner, no sé, 10 megavolamper reactivos al lado de un transformador, si lo que estamos haciendo es consumiendo de más carga reactiva y en vez de ser reactivo inductivo, mi sistema pasa y termina siendo reactivo capacitivo. Entonces, es un equilibrio el que nosotros tenemos que tener en donde el mejoramiento del coseno phi va a estar llevarlo siempre a 0,9, 0,95, ¿sí? Dentro de los límites establecidos de la eficiencia, ¿viste? Lo que nos pidan por pliego, lo que nos pidan por las instalaciones directamente.
Pero de nada nos sirve a nosotros pasarnos y tener un coseno phi de vuelta 0,8, pero en vez de ser inductivo, ser capacitivo directamente. Entonces, este es un banco de capacitores, es un banco de capacitores trifásico que nosotros podemos tener, pero es un banco de capacitores, en este caso, fijo. Las baterías de capacitores, ¿sí? Son un montón de este tipo de equipamientos, pero que van de diferentes tipos de potencias. Uno tiene diferentes tipos de saltos de capacitores. No sé, tenés tal vez, no sé, digo por tener un ejemplo, vos comprás un banco de capacitores de 15 kilovolt reactivos y entonces vos podés tener 5 pasos de 1 kilovolt, de 1 kilovolt reactivo, y después tenés 2 pasos de 5 kilovolt reactivos. Y entonces lo que va haciendo básicamente este tipo de equipos le da la cantidad de potencia reactiva necesaria dentro de unos límites cercanos al nivel seleccionado de factor de potencia, y generalmente se instalan en los puntos en puntos de una instalación en los que hay variaciones de potencia activa y reactiva muy importantes. Por ejemplo, en la cabecera de una instalación de un tablero general o de un centro de motores, por ejemplo, no sé, vas a una empresa y en la empresa tienen un montón de tornos y todos esos tornos están funcionando a tiempos diferentes y entonces básicamente vos lo que necesitas tener es alguna forma de ir compensando que se haga automáticamente cuando se van encendiendo y apagando esos tornos, que básicamente te haga entrar diferentes tipos de capacitores para ir compensando esa energía reactiva. O, por ejemplo, como dice acá, a la salida de un cuadro secundario muy cargado. Si un cuadro, están hablando de un tablero, vos tenés un tablero seccional con muchas cargas inductivas y entonces, no sé, suponete a la salida de unas oficinas o algo así, vos básicamente necesitarías compensar toda esa energía, ¿sí? Y entonces no todo el tiempo va a estar trabajando la misma cantidad de personas y, por ejemplo, sobre todo entre el día y la noche, vos tenés una diferencia de carga muy grande y entonces es necesario que vos tengas un banco de capacitores porque el banco de capacitores lo que te va haciendo es te va ajustando la cantidad de energía dependiendo del consumo de energía reactiva que vos tengas. Entonces, existen varias formas de compensación que uno tiene, ¿sí? Dentro de las compensaciones, ¿sí? La primera es que es global, ¿sí? En general, la compensación global, salvo que sea, por ejemplo, en el caso de un transformador, como vimos en una subestación, en donde en el 98-99% del tiempo los transformadores están funcionando, uno no tiene los transformadores para no tenerlos funcionando, son bancos de capacitores fijos los que se ponen en esas subestaciones. Pero si uno tiene en general una instalación de una fábrica, cuando se compensa el factor de potencia global, se conecta en general abajo del cuadro de distribución principal de baja tensión y permanece en constante servicio durante la carga normal. Entonces, lo que nos hace este tipo de compensación de factor de potencia es nos suprime las penalizaciones de la energía reactiva, ¿sí? Y ajusta la potencia aparente S a la necesidad real de la instalación que nosotros tenemos y descarga solamente el centro de transformación de potencia que nosotros tengamos. Suponemos que nosotros tenemos un transformador asociado a ese centro de distribución de energía, y entonces nos descarga solamente de la energía reactiva desde nuestro tablero de distribución hacia arriba, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hacia abajo. Las observaciones es que la corriente reactiva está presente en la instalación desde el nivel 1 hacia arriba, ¿sí? Y no está presente la energía reactiva capacitiva de aguas abajo de mi banco de capacitores. Entonces, todas las pérdidas por efecto Joule y los cables no quedan disminuidas. Creo que hay alguno de ustedes que me levantó la mano. Sí, yo te quería comentar ventajas y desventajas, sí. Primeramente, por la experiencia, el costo para el cliente, ¿no? La diferencia entre una compensación fija y un banco de capacitores por pasos, ¿no? Una diferencia enorme. Por supuesto. La desventaja es que existe esa sobrecompensación o una carga conectada permanentemente, aun cuando vos tengas la empresa cerrada,
la ventaja es para la empresa, digamos, para la distribuidora, que como vos decías, le está compensando el centro de transformación. Por eso Edenor te multa, porque, o sea, le pide a determinados clientes que compensen de manera que sus líneas no estén solicitadas de más. Entonces lo que compensa uno y no compensa al otro, a Edenor le termina sirviendo igualmente. Claro, pero lo que no está solicitada es el centro de transformación y las líneas para arriba de su Claro, siempre aguas arriba de donde vos compensás. Aguas abajo, fíjense que la cantidad de potencia que te están demandando tus motores es la potencia que viene desde Edenor y además la potencia que viene desde el capacitor. Entonces, vos no estás alivianando tus líneas y tus cables, o sea, tu instalación aguas abajo sigue siendo pobre en ese sentido. Sí, exactamente. Solo eliminás la multa, la penalización. Exactamente. Pero, como bien vos dijiste, es lo más fácil de implementar porque vos le ponés al centro de transformación un interruptor y ahí le enchufaste el banco de transformadores con diferentes pasos. Eso automáticamente está midiendo la cantidad de potencia reactiva e inyecta los pasos de capacitores que necesita de una forma automática y ya está. Y lo resolviste aguas arriba con respecto a las multas y no tocaste toda la instalación aguas abajo directamente. Correcto. La otra opción que uno tiene es por grupos, ¿sí? Por grupos básicamente es una parte significativa de la instalación se ve beneficiada por este tipo de compensación, sobre todo los cables de alimentación a los diferentes centros de baja tensión y a todos los cuadros de distribución que nosotros tengamos dentro de nuestras instalaciones. Y entonces, básicamente lo que hace es, se suprimen las penalizaciones por el consumo de energía, porque nosotros no la estamos consumiendo esa energía reactiva. Optimizamos también parte de nuestra instalación en los niveles 1 y 2, ¿sí? O sea, desde la instalación aguas arriba y aguas abajo hasta, en definitiva, donde nosotros tengamos esos centros de transformación, descarga estos centros de transformación en la potencia disipada y reduce las secciones de los cables aguas arriba y también te permite tener algún tipo de potencia disponible extra en el caso de que uno lo necesite. Entonces, la corriente reactiva, en este caso, está presente desde la instalación, desde el nivel 2 hasta los receptores y las pérdidas por efecto Joule disminuyen y el riesgo hay riesgo de sobrecompensación si hay grandes variaciones en las cargas. Entonces, en vez de estar los capacitores, estar en los tableros, que en este caso sería el tablero nivel 1, lo que nosotros tenemos es una compensación en los tableros nivel 2. Entonces, los cables que van desde el tablero nivel 1 al nivel 2, esos te quedan en general con menor cantidad de corriente, porque vos la potencia reactiva ya no está circulando desde el tablero 1 hasta el tablero 2, sino que la corriente reactiva del capacitor está circulando solamente desde el tablero 2 hacia los centros de utilización o los motores que uno tiene directamente. Entonces, esto, como se darán cuenta, obviamente es más caro porque hay que pensarlo más, obviamente. Hay que tener en cada uno de los centros de distribución un interruptor más con la conexión de los diferentes métodos de compensación, ya sean estáticos o dinámicos. Y bueno, eso te lleva más espacio, más lugares en los tableros, ¿sí? Más interruptores en cada uno de estos tableros. El beneficio, obviamente, es que los cables nivel 1 a nivel 2, obviamente, te quedan sobredimensionados, puedes exigirles más potencia en el caso de que lo necesites, tenés menores caídas de tensión también asociadas y menos pérdidas por efecto Joule, ni hablar de que también uno también tiene las mejoras aguas arriba, o sea, ya también toda la parte desde el transformador y de la distribuidora también nos quedan básicamente compensadas. Y después el principio individual de nuestra compensación, que sería donde nosotros podemos tener una compensación en cada uno de los equipamientos que nosotros, que nosotros tenemos. Entonces, esto se hace, por ejemplo, en el caso en donde vos tengas una fábrica y donde vos tenés un motor que está funcionando 24/7, 365 días. Entonces, en ese caso te conviene tener una compensación individual, porque esa compensación individual te permite a vos que estás bajando también los cables que van desde el nivel 2 hacia los diferentes
consumos. Estos cables van a estar directamente menos sometidos a esta energía directamente. Entonces, generalmente la potencia reactiva para compensar está en un 25% de la potencia de un motor en kilowatts, y entonces se recomienda en general una compensación fija para compensar los transformadores de potencia, tanto para vacío como para la plena carga directamente. Las ventajas: se suprimen las penalizaciones, se optimiza toda la instalación eléctrica, la corriente reactiva se abastece desde el mismo lugar de su consumo y descarga todos los centros de transformación, los primarios y los centros de transformación secundarios que nosotros tenemos. Las observaciones: la corriente reactiva no está presente en ninguno de todos los cables de la instalación, y las pérdidas por efecto Joule de los cables se suprimen totalmente dentro de nuestros sistemas. No traje una imagen, pero la podemos crear muy rápidamente para estos centros, ¿sí? Si nosotros quisiéramos compensar estos motores, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es, en cada uno de estos motores, no vamos a tener, en nuestro caso, estos capacitores acá, sino que nuestros capacitores van a estar directamente conectados directamente en cada uno de estos motores y directamente a tierra. Lo voy a hacer en verde, así se entiende que está el capacitor, y después la puesta a tierra del capacitor directamente. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra instalación de esta forma, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es eliminar las corrientes reactivas que nosotros tendríamos desde el resto de la instalación. O sea, esta corriente que está acá en verde ya no circularía porque el capacitor no está acá, sino que la corriente reactiva verde estaría circulando desde el capacitor hacia el motor, ¿sí? Directamente al lado de él, y entonces estas corrientes ya no estarían circulando, y entonces todos estos cables me quedarían alivianados, ¿sí? Y entonces podríamos utilizarlos para esa potencia para otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestros proyectos? Nosotros tenemos que mejorar, y solamente vamos a elegir una parte dentro de nuestro proyecto para irlo mejorando. Nosotros tenemos el esquema del unifilar de los tableros de los servicios auxiliares, ¿sí? Y lo que nosotros deberíamos hacer en particular en este caso es mejorar, ¿sí? Los servicios auxiliares que nosotros tenemos. Y tenemos en general, si mal no recuerdo, 3 cosas que hay dentro de los servicios auxiliares, que son las bombas, los ascensores, y después la iluminación del parque. Después capaz que hay alguna otra carga pequeña, ¿sí? Que podría haber, pero solamente vamos a agarrar algunas iluminaciones, o por lo menos así me dijo Carlos, que eso sería lo que nosotros deberíamos hacer el día de hoy, y que es lo que ustedes deberían presentar, ¿sí? Entonces lo que vamos a agarrar vamos a mejorar la alimentación de los ascensores, ¿sí? Vamos a mejorar también la iluminación de parque, que es hall de entrada, balizamiento, tomacorrientes, ¿sí? Iluminación de faroles exteriores, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, ¿sí? Fíjense que también hay tomacorrientes. En general los tomacorrientes se utilizan menos que la iluminación, sobre todo los tomacorrientes de usos generales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es agarrar esas potencias, ¿sí? Y básicamente irlos, mejorándolos directamente a nuestros dos consumos. ¿Se entiende lo que deberíamos hacer? Carlos me dio unos valores, pero esto es la compensación. Entonces, esto es lo que me dio Carlos a mí de los datos, pero yo ahora lo veo lo chequeo contra el trifilar, ¿sí? Y no me está dando, en este caso, esta misma cantidad de iluminaciones. No, porque los cambió. Ah, los cambió, listo. Entonces, sí. Perfecto. ¿Cómo me dijiste que estaba hablando? Yo dije los cambió, nada más. Listo. Entonces, quedamos con estos datos del proyecto para hacer lo que sería la compensación dentro de nuestro factor de potencia. Entonces, uno va a tener que calcular un capacitor y la compensación del proyecto, ¿sí? En este caso, para
las cargas monofásicas de iluminación, ¿sí? Del parque de 220 volts. Serían 6 cargas de 250 watts y un coseno de phi 0,5 inductivo. Después, para el circuito trifásico de los motores, ¿sí? Lo que yo debería tener, en este caso, serían dos cargas de 700 watts o una carga de 700 watts, la carga de... Te corrijo un poco, porque ahí te pasó la carga monofásica de iluminación del parque, te pasó 250 y es... Ah, está bien, 6 por... Ah, no dije nada. Listo. 6 por 250. No, pero del trifásico de los motores, ¿era 7000? Son dos ascensores, por eso. ¿De 7000 o uno de 7000? Son 2 de 7000. Perfecto, listo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer básicamente es compensar estas 3 cargas. Entonces, ¿alguno quiere hacerlas o se animan con esta compensación de cargas y lo hacen ustedes directamente en el proyecto? Hicimos algunos ejemplos hoy, pero podemos hacer estos ejemplos más como para irlo compensándolo. Fernando, ¿querés comentar algo? No, disculpas. La pregunta era si lo vamos en el proyecto a calcular de la manera que estuvimos viendo o se puede aplicar la tabla directamente o hay que presentar el cálculo también. Yo lo haría de una forma clásica, por ser un proyecto de primer año. Yo entiendo que uno, cuando está más avanzado, tiene más herramientas que te lo permitirían. Si querés, podés hacerlo vía cálculo y después verificarlo vía la tabla directamente, si te parece algo interesante de hacer. Ok, sí, mejor. ¿Sí? Entonces, la idea de estos últimos cálculos sería, entonces, voy a salvar esto, clase integración eléctrica, ejemplo 2, y entonces voy a hacer estos calculitos simplemente lo que sería para el proyecto. Si bien hicimos algunos ejemplos muy sencillos, la idea que les quedaría a ustedes después también es la selección de los equipamientos, ¿sí? Una vez que uno calcula la cantidad de potencia, obviamente la potencia, esto es para un transformador, uno debería ir a buscar algún fabricante de capacitores, y acá no tenemos un fabricante de capacitores, pero uno podría buscar, ¿sí? Fabricantes de capacitores de potencia, ¿sí? Y buscar también, tal vez la marca y modelo, ¿sí? En este caso Epcos, de... por ejemplo. ¿Cómo? Epcos, por ejemplo, digo. Ecos, con hechos, sería... EPCOS. Epcost, esto. Bueno, habría que buscarlos estos y habría que buscar... Después les busco un film capacitors. Les busco a ver si les encuentro algún buen... ¿Cómo es esto? Un catálogo técnico. Y con el catálogo técnico, fíjense que uno puede buscar directamente con la cantidad de tensión o la capacitancia que uno necesita de los capacitores, ¿sí? Y el voltaje al cual van a estar conectados y la utilización, si es para potencia o si es simplemente para electrónica, y entonces uno puede buscar básicamente estos capacitores directamente. Entonces, vamos a hacer estos cálculos y vamos a buscar, aunque sea, lo hacemos así de ejemplo y ya les queda como para que ustedes lo tengan. Entonces, vamos a arrancar con el ejemplo monofásico. ¿Sí? Y entonces, los datos que nosotros tenemos para el ejemplo monofásico es la tensión de 220 volts y además la cantidad de N que nosotros tenemos, que son 6, y la potencia unitaria que nosotros tenemos, que son 250 watts, y el factor de potencia monofásico de este sistema directamente. Vamos a poner el valor, que era 0,5, si mal no recuerdo. ¿Correcto? ¿Es esta la web que vos decías de capacitores? De TDK Electronics. Bueno, sí, es. Entonces, lo primero que deberíamos calcular es el cálculo de la potencia total, obviamente, como siempre. ¿Sí? Potencia activa total. Y entonces, una vez que nosotros tenemos la potencia total, va a ser N simplemente multiplicado, en este caso, por la potencia unitaria. ¿Sí? Si nosotros tenemos la potencia P total y tenemos el factor de potencia, nosotros podríamos calcular el resto de los factores que nosotros
necesitamos, que serían, en este caso, la corriente, ¿sí? Como la potencia total unitaria dividido, en este caso, la tensión U, ¿sí? Y el factor de potencia, ¿sí? U por el factor de potencia que nosotros teníamos, 13 amperes, y también podríamos calcular S, habíamos dicho que era la potencia activa de este capacitor, la potencia total dividido, en este caso, el factor de potencia que nosotros teníamos, y también podíamos calcular Q, ¿sí? Podemos dar la tangente, las cosas que uno quisiera, SQRT, ¿sí? En este caso de S al cuadrado menos, en este caso, lo que sería la potencia total elevado al cuadrado. Tenemos las características, ¿sí? de mi capacitor, y lo que nosotros con la potencia, en verdad lo que podríamos hacer para este caso, si tenemos de estos ejemplos monofásicos, podríamos en verdad plantear que sea para que hagan dos actividades mentales diferentes, más que con la potencia total, agarrar y simplemente con la potencia unitaria de 250 watts y ver si podemos encontrar algún capacitor de los capacitores unitarios. Entonces, para un capacitor unitario, nosotros vimos que era la potencia de las slides que nosotros dedujimos. Vimos que la capacidad era Q sub C, ¿sí? La potencia reactiva de estos capacitores. Voy a necesitar encontrar la capacidad el Q sub C unitario también directamente. Entonces, con la potencia P unitaria, voy a calcular la S unitaria, ¿sí? Que sería en este caso la potencia unitaria dividido en este caso también el factor de potencia, ¿sí? Y también voy a encontrar la Q unitaria, ¿sí? Que la calculamos de la misma forma, SQRT unitaria, sería la S unitaria al cuadrado menos la potencia unitaria al cuadrado. Entonces, tengo que buscar un capacitor unitario de 433 watts, ¿sí? Y con esto voy a poder calcular, en este caso, ¿sí? Voy a calcular la pulsación de mi sistema. La pulsación era 2 por pi por la frecuencia, 2 por ciento por pi por, en este caso, la frecuencia, que son 50 Hz, 314, vamos a poner el número para que se vea bien esto, 314 radianes sobre segundo, y entonces necesito buscar un capacitor. ¿Sí? En este caso lo podemos calcular el capacitor unitario simplemente como el Q unitario dividido, en este caso, la tensión elevado al cuadrado multiplicado también por la pulsación de mi sistema. Y entonces este capacitor sería 28 microfaradios, 2,8, 28 microfaradios. Entonces, capacitance. Vamos, buscamos acá. Estos son capacitores. Please select. Estos son capacitores por 10 a la menos 8, 28, 28. Estos son por 10 a la sexta. Esto es demasiado. Fíjense que no hay capacitores de tan pequeña capacidad, ¿no? Capacitor 28 microfaradios. Entonces, lo que tendríamos que buscar es una forma a ver si nosotros lo podemos encontrar y hacerlo con la potencia total. Y entonces, agarramos y el capacitor total que vamos a utilizar directamente sería Q, la Q total, dividido en este caso, ¿sí? W y omega cuadrado. Y entonces, en este caso, esto sería un capacitor de 170 microfaradios, ¿sí? El capacitor, a ver si lo podemos buscar como número esto. Entonces 1,7 por 10 a la menos 4, a ver si me lo muestra Wolfram como para que lo tenga con ceros, ¿sí? 1,7 por 10, todo esto elevado a la menos 4, 0,0004, 0,1 digo, 0,0017, y entonces vamos a buscar acá un capacitor 0,00017, y entonces ahí ya lo deberíamos tener. 0,00, no tengo 1, tengo este 00 o 0047, es el primer capacitor que tengo, más chiquitito de todos, aguanta hasta 500 volts, ¿sí? Y que me los busque directamente
dentro de estos capacitores. Pensé que voy a estar completamente pasado de la capacitancia. Uno podría buscarlo, es 3 veces más la capacidad que yo, de la que necesito realmente, ¿sí? O sea que es mucha más la potencia reactiva que nosotros vamos a necesitar que lo que estamos utilizando. ¿Esta parte se entendió? ¿Hasta ahora bien? Sí, comercialmente, generalmente la medida estándar es 66 microfaradios, donde los podés poner en paralelo, pero Claro. en 220, ¿no? Sí, sí, sí. De acá, a ver si... Espera, que me quiero quedar con esta. Esto es lo único que tuvimos. Number of hits. La verdad que nunca trabajé haciendo ¿cómo es esto? Compensación de factor de potencia. Agarremos el otro ejemplo, que sería todos los circuitos trifásicos que nosotros tenemos directamente. Entonces, hacemos el último de los circuitos, y esto sí, por las cantidades de potencia que uno va a trabajar, ¿sí? Sí o sí van a ser circuitos mucho más, más grandes. Para un ascensor yo creo que uno no debería ponerles, bueno, se pueden poner en paralelo individuales en cada uno de los motores que nosotros tengamos, ¿sí? Directamente, y entonces eso permitiría que cada vez que se enciende el ascensor disminuya la potencia reactiva de ese elemento. Entonces, la potencia de ¿qué quieren hacer? Una compensación total. Hagamos una compensación total de estos, para compensar toda esta energía reactiva directamente. Entonces, motores, ¿sí? La potencia de los motores, 7000 watts, la tensión otra vez, 220, y después también tendría, en este caso, la potencia de la bomba, que son los 4000 watts, y después tengo, en este caso, N, que es igual a 2, que sería simplemente solamente para los motores, y después tengo el mismo factor de potencia de 0,7. Factor de potencia, en ambos casos me dio estos datos ahí, Carlos, para hacer esto. Yo creería que con esto deberíamos tener todo. Entonces, vamos a calcular lo que sería la potencia total de mi sistema. La potencia total sería la potencia de los motores, 2 multiplicado por la potencia de los motores, más la potencia de la bomba. Y entonces acá yo tengo la potencia total dentro de mis sistemas, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos la potencia total, lo que nosotros podríamos obtener básicamente es la corriente de mi sistema. Es una corriente trifásica en este caso. Simplemente es para encontrarla, la corriente. Casi le pifio en esto, mirá. Esto es 380, chicos. Estamos hablando de cargas trifásicas. Entonces, la potencia total de mi sistema sería básicamente, la corriente es la potencia dividido básicamente 1.73, que es la raíz de 3, multiplicado por la tensión trifásica y multiplicado por el factor de potencia que nosotros tenemos dentro del sistema. Estos son 40 amperes reactivos e inductivos, ¿sí? Con este factor, en este caso de potencia. Tenemos la potencia total de este sistema y solamente lo podemos hacer así porque tenemos el mismo factor de potencia. Recuerden que si ustedes tienen dos sistemas de potencia que tengan factores de potencia distintos, las potencias no las pueden sumar, no pueden calcular la potencia aparente como la voy a calcular yo ahora. Porque imagínense que ustedes tienen un primer triángulo de potencias en donde tienen este ángulo del coseno phi, supónganse, en donde ustedes tienen este phi1 y ustedes tienen esta potencia P1, ustedes tienen esta Q1 y ustedes tienen este S1. Y después tienen otro triángulo de potencias, básicamente, que tienen un ángulo así. Esperen, a ver si me sale. Tiene este otro ángulo. Y esta sería S2, ¿correcto? Y entonces acá tienen Q2 y acá tienen P2 directamente, obviamente. Entonces, no pueden sumar estos dos S's como si fuesen números y tampoco podrían utilizar esta función inversa de la división porque les daría error en el resultado, ¿sí? Lo que deberían hacer es sumar todo lo que sería las P1 más P2, ¿sí? Sumamos y obtenemos lo que sería una P total y sumamos también lo que sería una Q total y ahí sí podemos calcular lo que sería una S total como dentro de estos sistemas. Esto hay que hacerlo por trigonometría. Pero, dado que estoy en este caso, que es simplemente donde tengo el mismo factor de potencia, sí puedo calcular la potencia S como
la potencia S total, porque las dos tienen el mismo ángulo, ¿sí? Las dos tienen este mismo ángulo. Sí lo puedo calcular como la potencia total dividido, en este caso, el factor de potencia. Una vez que tengo S, tengo también que puedo calcular la potencia Q total de mi sistema, ¿sí? Y en este caso, lo que yo hice, compensé toda la potencia reactiva de mi sistema. ¿Quieren que hagamos alguna compensación para compensarlo a 0,95 directamente? Para no compensarlo al 100%, o quieren compensarlo. En verdad, Carlos me dijo acá que compensarlo al 100%. Vamos a compensarlo al 100% directamente. Porque, sí, no hicimos alguna donde utilicemos la ecuación de el phi inicial y el phi final y en donde tengan esos dos valores diferentes. Pero es muy sencillo. Lo único que uno tiene que calcular es, en vez de calcular la Q total para reactivo, uno tiene que calcular simplemente la Q del capacitor, y eso lo hace calculando los dos ángulos. Uno calcula el ángulo sin mejorar, es fácil. Y uno con el factor de potencia, si te dicen, bueno, mejorar esto a un factor de potencia de 0,95, suponete, ¿sí? Uno busca simplemente cuánto vale ese ángulo del nuevo phi mejorado, ¿sí? Entonces, shift coseno de 0,95 y te da el ángulo ese que uno tiene, 18 grados. Sería básicamente, esto es un phi mejorado, ¿sí? De 18 grados. Entonces uno tiene el phi inicial, uno tiene el phi mejorado, ¿sí? Tiene la potencia P total que uno tiene que mejorar y uno calcula la Q del capacitor directamente. No es muy difícil, lo pueden hacer perfectamente ustedes. Si en vez de querer mejorarlos al 100%, como estamos haciendo hoy acá, los mejoran al 95%, es simplemente un pasito más directamente. Entonces, el Q total que nosotros tenemos, la raíz cuadrada SQRT de mi sistema, de S total al cuadrado menos P total, esto elevado al cuadrado. 18.300 watts volampere reactivos, y lo que yo tengo es que mejorar esto al 100%, y entonces lo que voy a tener que encontrar es el capacitor. El capacitor total que yo tendría que encontrar acá es Q total, ¿sí? Guarda que acá voy a tener que poner un raíz de 3, ¿sí? Que ese me lo asumen como por decreto, díganlo ustedes, ¿sí? Directamente, y entonces lo que yo voy a tener acá es el módulo de la tensión elevado al cuadrado, que teníamos acá, teníamos la pulsación que era 314, por, en este caso, 1.73, ¿sí? Porque es un banco de capacitores trifásicos. Esto, ¿sí? Era la pulsación U al cuadrado y la potencia que nosotros teníamos, ¿sí? Nos quedaba de esta ecuación, siempre acompañando a la tensión, ¿sí? Viene de la mano de la tensión del raíz de 3 directamente. U cuadrado. Y entonces 234 microfaradios. 234 microfaradios. Entonces podemos ir acá y podemos ir a buscar, en este caso, 0,0047. Entonces esto era 234. No, 234. Otra vez nos quedamos 234. 0,002. Capacitores. ¿Y dónde me habrá quedado los capacitores? Directamente. TDK Electronics. Vamos a buscar esto. TDK Electronics capacitores. ¿Dónde habría quedado? Ahí en esta. Field capacitors, hay de tipos de potencia, power capacitors. Search by characteristics. ¿Dónde habría caído en esa página que estaba buena?
Acá hay de capacitores cerámicos. No sé si me va a dar acá. No, no lo voy a encontrar acá. Plot Center, Film Capacitors era directamente. Pero quiero caer esa misma web que tenía, que había ingresado directamente para buscarlos por los capacitores. Search by part number, search Film Capacitors. Film Capacitors, yo creería que este debe ser acá. Simplemente, y lo buscamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Product Films. There you go. Y entonces lo buscamos por su capacitancia. 0,00 y 47. Y acá tenemos 0,000234. Otra vez caemos en los mismos capacitores, en lo mínimo que hay directamente. Bueno, esto es en general el trabajo que ustedes tendrían que hacer. ¿Sí? Van a buscarte los capacitores. Simplemente van a calcularlos. Y en verdad, estos motores uno los debería hacer individualmente, simplemente porque uno los tiene. Eso es todo lo que les había preparado para el día de hoy, de las clases, ¿sí? Y así que, si ustedes quieren, les abro un espacio para que tengan preguntas ahora, de qué es lo que deberían hacer con respecto a las cargas. Tienen que mejorar pues, como Carlos les había dicho, la parte de iluminación, la parte de las bombas y la parte de los motores. Habría que buscar más fino un buen catálogo en donde encontrar eso, y yo creo que están como para presentarlo de una manera. Pueden agarrar alguna de las informaciones de las slides, de las ecuaciones que uno utiliza, y proponer las mejoras directamente. Sí, de acuerdo a la experiencia de esto, es más fácil siempre encontrar la energía reactiva que necesitamos compensar en KVAR que caer en el cálculo del capacitor en microfaradios, ¿no? Porque comercialmente no se encuentran tan fácil de esa manera. Sí. Está excelente saber de dónde sale cada cosa y poder saber de dónde viene, ¿no? Pero comercialmente nos es mucho más fácil ponerle de la misma manera calcular la energía reactiva que necesitamos, que va a quedar expresada en KVAR, y ya los capacitores, digamos, por los fabricantes están dando en 0,5 KVAR, 1 KVAR en monofásico, en trifásico. O sea, es sabido que, por ejemplo, un capacitor de 66 microfaradios en 220 te da 1 KVAR. Entonces está todo como mucho más basado en línea a los KVAR que uno demanda que en cuanto al capacitor que le meten adentro, microfaradios, ¿no? Aunque la chapa característica del capacitor te lo dice, 3×66, o te dice cosas así. Claro. Sí, en general uno utiliza tablas en kilovolt-ampere reactivos. Como Carlos me mandó, o sea, él me las mandó las deducciones, me las mandó hasta los capacitores, viste, directamente. No sé, capaz que él quiere que le calculen hasta el capacitor directamente. No, está excelente eso como trabajo de ingeniería, saber de dónde sale cada cosa y cómo caes en los valores. Eso es espectacular. Sí. Después, en el uso práctico, estoy de acuerdo con vos 100%, uno agarra una tabla de capacitores, la tabla de doble entrada, y seleccionar los bancos de capacitores simplemente por los pasos que vos vas necesitando de potencia reactiva. Bueno, chicos, si no tienen más dudas o cosas que les hayan quedado en el medio, eso es todo por hoy. Profe, Sí. este apunte, el que presentó hoy, ¿está subido en el Drive? No, a Carlos me avisó a las 3 de la tarde que tenía que dar clases hoy, así que lo hice recién hoy, ahora se lo subo también. Les subo eso, y si quieren les subo los archivos de WX máxima que fui haciendo, si querés, Dante. Bueno, estaría buenísimo. Dale. Y para hacerlo hoy a la tarde quedó re bien. Sí. Ya me acostumbré, después de vivir en este caso muchas clases, yo ya aprendí a hacer slides en 2 horas, 3 horas, automáticamente, directamente. Sí, es una habilidad muy diferente a otras cosas. Siempre va a venir un jefe que te va a decir, che, hay que presentar esto a la gerencia, hacete algo, ¿viste? Y te dejan, tenés que hacerlo. Buenísimo. Chicos, me despido. Gracias por venir. Terminen con los trabajos y nos vemos la semana que viene.
Gracias. Dale, Ahora sí, estuvo después las perfecto. cosas y las clases. Les mando un saludo. Julián, Sí. una pregunta más del proyecto. Nosotros el otro día estuvimos calculando la caída de tensión. Ajá. A mí no me cerró, pero ahora lo iba a verificar un compañero. Pero si no nos llega a cerrar el cálculo, ¿por dónde te podría preguntar para ver? Te mando un mail. Mi o correo el Slack. electrónico, claro, o el canal de Slack, me escribís un mensaje por ahí y yo en general estoy online, así que directamente. Bueno, cualquier cosa te escribo por el Slack. Dale, buenísimo. Dale, Hasta era luego, eso. chicos. Gracias, profe. Chao, hasta luego, chicos.